San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto nos lleva a pensar muy claro: Dios es espíritu. Así que si Dios es espíritu, yo tengo que subir a un nivel espiritual. Los dones están en la parte espiritual. Los dones se revelan por el espíritu. Dios es espíritu. Entonces, yo tengo que tener una identidad con Dios. Tengo que identificarme con mi Creador para que yo pueda enlazar los propósitos de Dios hacia el cumplimiento específico de Dios. Tengo que enlazarme con Él. Esto es como si usted viaja a un cierto lugar por una encomienda, por un compromiso, y de repente usted, antes de iniciar el trabajo, usted tiene que notificarle al patrón, al dueño, encargado, administrador, y decirle: ya estoy acá, ya estoy en el área, ya voy a trabajar, ya voy a empezar, voy hacia el camino, voy hacia la empresa. Entonces usted se identifica. Cuando usted, amado hermano, identifica, usted puede darse cuenta que Dios está identificándose ya con usted. Ahora, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, o sea, toda persona que quiera agradar a Dios, que quiera cumplir los propósitos de Dios, que quiera honrar a Dios, que quiera atribuir a Dios, que quiera realizar los propósitos de Dios, tiene que considerar, uno, que la adoración hacia Dios es en espíritu, y que todas las personas que quieran adorar a Dios en espíritu y en verdad, es específico, es claro que Dios responderá a todo lo que Él haga. ¿Por qué razón? Porque se está identificando con Él. Ahora, si los dones son espirituales y Dios es espíritu, entonces todas las cosas son operaciones espirituales. Yo tengo que salir de un nivel natural a un nivel espiritual. Yo no puedo permanecer en una actividad natural, o sea, carnal. Yo no puedo estar en una actividad carnal queriendo practicar las cosas espirituales, porque entonces yo no voy a entender, yo no voy a poder captar, yo no voy a poder darme cuenta de la magnitud del potencial que Dios me está dando. O sea, en otras palabras, yo no puedo entender la identidad poderosa de Dios y medirlo por una actividad natural o carnal, sino tiene que medirse en el estado espiritual, y para eso tengo que ejercitarme en la vida espiritual. Yo tengo que introducirme a una vida de espíritu. Entonces, tengo que entender la fuerza del espíritu. La fuerza del espíritu. Nosotros vemos que el espíritu se manifiesta en fuego, en agua, en nube. El espíritu se manifiesta de diferentes formas. No hay forma en la que podamos nosotros considerar al espíritu. El espíritu es algo superior en cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Que no podemos detenerlo, no podemos encerrarlo, no podemos nosotros medirlo. ¿Por qué razón? Porque es una fuerza sobrenatural que no puede ser controlada por la fuerza o capacidad o orientación natural. Ahora, yo tengo que ejercitarme a una vida espiritual en la que yo tenga que dejarme guiar y mover por el Espíritu superior. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo. Mi espíritu se tiene que relacionar con el Espíritu Santo y dejarme llevar, dejarme mover, dejarme guiar por el Espíritu Santo. O sea, dejarme muchas veces que Él me someta hacia abajo, me suba hacia arriba, me incline, me haga que yo me humille, me haga que yo entre a la tentación, que entre yo a la prueba, que entre yo a los campos donde yo seré prácticamente ejercitado. Si nosotros vamos al capítulo 4 de San Mateo, nosotros vamos a ver que el Espíritu de Dios tomó a Jesús y se lo llevó al desierto. Esto es, yo no quiero ir al desierto, nadie quiere ir al desierto. En el desierto hay cosas, animales fieros, en el desierto hay frío, en el desierto hay insolación. ¿Quién quiere ir al desierto? Pero no fue la voluntad personal, no fue la voluntad natural. Por eso la Biblia dice claro, fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, tú tienes que entrar al campo espiritual, ejercitarte en el campo espiritual. Esto es, muchas veces nosotros queremos vivir una vida de identidad con Dios en una vida natural, y queremos relacionarnos con Dios en una vida natural. Así que yo quiero agradarle en la carne, yo quiero agradarle en una vida natural de pecado, pero no se puede. La Biblia enseña claro, el apóstol Pablo a los romanos le dice: porque todos los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, y si quieren, no pueden. O sea que si tienes la voluntad de hacerlo, si tienes la voluntad de servir a Dios, si quieres hacer las cosas bien, pero si no estás ejercitando en la vida espiritual, o sea, si no te identificas con Dios, si no te relacionas con Dios a través de la vida espiritual, todo lo que tú quieras hacer no lo vas a poder lograr.
todo lo que inspires, todos tus deseos, todas tus pasiones, todo lo que estés inspirado a querer hacerlo por una actividad que ves, por lo que estás observando, por lo que estás mirando, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no estás identificado con Dios. Entonces dice el claro, muy específico: todo el que siembra para el Espíritu cosecha del Espíritu, y todo el que siembra para la carne, de la carne cosechará. Ahora, si tú, amado amigo, amado hermano, estás entendiendo esto, escucha bien. La identidad con Dios es una vida espiritual. Y toda persona que ande en pleito, en chisme, calumnia, mirando los errores de los demás, mirando los defectos de los demás, condenando a los demás, trayendo, ¿verdad?, desavenencia y destrucción hacia afuera, y todo lo ve hacia afuera, esta persona no está ejercitada en la vida espiritual. La persona que está ejercitada en una vida espiritual se perfecciona a sí mismo, inicia perfeccionando su propia persona. Esto es, si yo voy a salir, si yo voy a ir de viaje, ¿quién tiene que preparar las maletas? El que va a ir de viaje. ¿A quién le va a interesar hacer todo? Al que va a ir de viaje. Entonces, el que entra en una vida espiritual le debe interesar la limpieza espiritual en su propia vida, porque él va a ejercitar la vida espiritual. Entonces muchas veces nosotros queremos ver limpio todo hacia afuera y no queremos limpiarnos nosotros hacia adentro. Tenemos que introducirnos en el campo de la prueba. Muchas veces nosotros no queremos el calor de la prueba, no queremos nosotros entrar en el desierto, no queremos entrar en las áreas donde nosotros tenemos que introducirnos, no porque querramos, sino por la obediencia y el temor hacia Dios, por el mandato divino. Entonces es importante que nosotros entendamos, una vida espiritual es la identidad con Dios.